en este nuevo episodio de Misterios de la Biblia. Hoy nos adentraremos en el Arca de Noé, un enigma milenario que sigue resonando en nuestros días. ¿Fue una historia literal o una alegoría? ¿Cómo pudo un hombre, en un mundo tan diferente al nuestro, construir una nave capaz de albergar la vida que conocemos? La historia del diluvio universal y el Arca de Noé, registrada en el libro de Génesis, es una de las narraciones más impactantes y debatidas de la Biblia. Nos sitúa en un tiempo donde la maldad del hombre era grande sobre la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5 nos dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Esta descripción nos pinta un cuadro sombrío de la humanidad antes del diluvio. Pero, en medio de esa oscuridad, hubo un hombre justo. Génesis 6:8-9 declara: «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué significaba ser perfecto en aquel tiempo? La perfección de Noé no era una ausencia de pecado, sino una rectitud de corazón y una vida de obediencia a Dios, en contraste con la depravación que lo rodeaba. Él caminaba con Dios, una frase que evoca una relación íntima y constante. Y así, Dios decidió juzgar a la tierra. El propósito era borrar la creación que se había corrompido, dejando solo un remanente para un nuevo comienzo. Esta decisión, tan drástica, ¿no nos hace reflexionar sobre la seriedad del pecado? Génesis 6:13 expresa la determinación divina. Dijo: «Pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra». Una sentencia clara, definitiva. Pero antes del juicio vino la instrucción. Dios no dejó a Noé sin una vía de escape, sin una solución para la supervivencia de la vida en la tierra. Esta es una muestra de la gracia de Dios, incluso en medio de la ira. Dios le dio a Noé instrucciones precisas para la construcción de un arca. Génesis 6:14-16 detalla las especificaciones. «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y la puerta del arca pondrás a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero». Estas dimensiones, ¿qué nos revelan? 1 codo equivalía aproximadamente a 45 centímetros, lo que significa que el arca mediría alrededor de 135 metros de largo, 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de alto. Una embarcación colosal para su tiempo. Algunos cálculos sugieren que el arca tendría una capacidad de carga equivalente a más de 500 vagones de ferrocarril modernos. ¿Podría una sola familia, con las herramientas disponibles en aquella época, construir algo de tal magnitud? La fe de Noé se puso a prueba, no solo en la construcción del arca, sino en su perseverancia ante la incredulidad de sus contemporáneos. Imaginemos las burlas, las preguntas, la incomprensión de aquellos que veían a este hombre edificando una nave gigante en tierra seca. Porque, ¿quién había visto llover antes de aquel tiempo? La Biblia no nos da indicios de lluvia regular antes del diluvio. Más bien, la tierra era regada por un vapor que subía de la tierra. Génesis 2:6. La fe de Noé fue una fe que se tradujo en obras. No fue una fe pasiva, sino una fe activa que confió plenamente en la palabra de Dios, sin importar lo ilógico que pudiera parecer a los ojos humanos. ¿Qué habría pasado si Noé hubiera dudado? ¿Si hubiera cedido a la presión social o a la lógica humana? La historia de la humanidad habría sido radicalmente diferente. Génesis 7:1-4 nos relata el momento crucial. Dijo luego Jehová a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de 7 días
Yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. La entrada de los animales en el arca es otro aspecto fascinante. ¿Cómo pudieron animales de todas las especies, incluyendo los más salvajes, convivir pacíficamente? ¿Fue una intervención divina lo que los guió y los calmó? Los escépticos a menudo señalan las dificultades logísticas de esta empresa. Sin embargo, para aquellos que creen en un Dios todopoderoso, la logística no es un obstáculo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es realizable. Y finalmente, llegó el día. Génesis 7, 11, 12 describe: el año 600 de la edad de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El diluvio no fue una simple inundación, fue un cataclismo global, una ruptura de las barreras naturales de la tierra y los cielos. La magnitud del evento es casi incomprensible. Pero la verdadera revelación de este misterio yace aún más profundo. La historia del arca no es solo un relato de destrucción, sino de preservación y de una nueva oportunidad. Piensen por un momento en la solemnidad de ese instante. La puerta del arca se cerró, no por mano humana, sino por la mano de Dios mismo. Génesis 7:16. Una vez cerrada, no había marcha atrás para aquellos que quedaron fuera. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, y toda carne que se movía sobre la tierra pereció. Solo aquellos dentro del arca, obedientes a la instrucción divina, fueron preservados. La historia de Noé y el arca es mucho más que un relato antiguo. Es una profunda lección sobre la obediencia, la fe y la salvación. Consideremos la vida de Noé en contraste con el mundo que le rodeaba. Él no era perfecto en el sentido de impecable, sino justo y recto ante los ojos de Dios. Su caminar con Dios, una frase que resuena con una conexión íntima y constante, fue lo que lo distinguió. Imaginemos a Noé, un hombre de fe, recibiendo instrucciones detalladas para construir una embarcación de proporciones gigantescas en un lugar donde la lluvia era desconocida. ¡Qué desafío a la lógica humana! ¿Cómo reaccionaría nuestra sociedad hoy ante tal mandato divino? Seguramente, con escepticismo, burla y desprecio. Pero Noé no dudó. Génesis 6:22 nos dice: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esta simple frase encierra el poder de una fe inquebrantable. Él no argumentó, no cuestionó, simplemente obedeció. La construcción del arca llevó décadas, quizás 100 años. Durante todo ese tiempo, Noé fue un predicador de justicia, segundo Pedro 2:5, advirtiendo a sus contemporáneos sobre el juicio venidero. Su vida misma, su obra monumental, era un testimonio silencioso y constante de la palabra de Dios. ¿Podemos nosotros, en nuestro tiempo, mantenernos firmes en nuestra fe cuando el mundo a nuestro alrededor se burla y nos tilda de locos por creer en algo más allá de lo visible? La historia de Noé es un poderoso recordatorio de la perseverancia y la confianza en lo que no se ve. Y cuando las puertas del arca se cerraron, ¿qué sentirían aquellos que se quedaron fuera? El arrepentimiento, el miedo, la desesperación. Es una imagen sombría, pero vital para entender la seriedad del juicio divino y la magnitud de la gracia ofrecida a Noé. El diluvio no fue un acto impulsivo de ira, sino la culminación de la paciencia de Dios frente a la iniquidad creciente de la humanidad. La historia del arca es un eco de la necesidad de arrepentimiento y un llamado a buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde. El arca, en su esencia, fue un símbolo de salvación. Así como el agua trajo destrucción para unos, trajo vida y un nuevo comienzo para otros. En el Nuevo Testamento, Pedro hace una conexión directa entre el diluvio y el bautismo, no como un rito externo, sino como la invocación de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. 1 Pedro 3:20, 21. Este pasaje nos invita a ver el arca como una prefigura de Jesucristo, el único medio por el cual podemos escapar del juicio venidero. Noé y su familia fueron salvos en el arca, así como nosotros somos salvos en Cristo. La pregunta que resuena hoy es:
¿Estamos nosotros en el arca? ¿Hemos escuchado la invitación de Dios y hemos tomado refugio en su Hijo? La historia de Noé no es solo un relato de un pasado distante, sino una advertencia y una promesa para nuestro presente. El diluvio nos recuerda que Dios es justo y que su juicio es real, pero también nos muestra que Él es un Dios de amor y misericordia, siempre dispuesto a ofrecer un camino de salvación a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Si la historia de Noé nos enseña algo, es que la obediencia a Dios, por extraña o ilógica que parezca, siempre conduce a la vida, y que la fe, cuando es genuina, se demuestra a través de acciones. Así como Noé perseveró en la construcción del arca, nosotros somos llamados a perseverar en nuestra fe, confiando en que Dios cumplirá sus promesas, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor no comprenda. La historia del arca de Noé, lejos de ser un simple cuento, es un fundamento para nuestra comprensión de la justicia divina, la gracia inmerecida y la importancia de la fe activa. Nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, la obediencia a Dios es el único camino seguro. En última instancia, el arca de Noé es una narrativa de esperanza. Después del diluvio, Dios estableció su pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio y poniendo su arco iris en las nubes como señal. Génesis 9, 11, 13. Este pacto es un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios y de su promesa de redención. Así como Noé experimentó un nuevo comienzo, cada uno de nosotros puede experimentar una nueva vida a través de la fe en aquel que es el arca de nuestra salvación. Si este viaje por los misterios de la palabra ha resonado en tu espíritu, te invitamos a suscribirte a Misterios de la Biblia hoy. Activa las notificaciones y unirte a nuestra comunidad que busca la verdad en las Escrituras. Que la historia de Noé nos inspire a vivir vidas de obediencia, fe inquebrantable y confianza absoluta en el plan soberano de Dios. Porque el mismo Dios que preservó a Noé en el arca es el mismo Dios que nos ofrece salvación y esperanza hoy. Estudia su palabra, busca su voluntad y encuentra tu refugio en Él.